Bienvenidos jóvenes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, martes 3 de octubre del 2023. Estamos iniciando ya la recta final de este curso, para ya las últimas semanas, para que se termine el semestre y para que finalicen ustedes su primer año, ¿verdad? De la universidad. Así que pues ya realmente es poquito lo que nos queda, ¿verdad? Eh, pero pues vamos a ver antes de empezar pues esta segunda parte, perdón, esta tercera parte, vamos a ver el contenido, ¿verdad? Vamos a ver qué temas vamos a estar trabajando en esta última parte. Em, Ustedes lo tienen ahí en la guía didáctica, ¿verdad? Pero de todas maneras pues siempre vamos a dar un vistazo ahí a qué es lo que vamos a estar trabajando. Entonces, nos quedamos en la semana número 11, ¿verdad? El último tema que estuvimos trabajando, pues, fue la unidad número 2, propiedades de los números enteros. Y cerramos esta segunda parte con el tema de sistemas de numeración, ¿verdad? Con sus exposiciones. Tuvimos nuestros segundos parciales del 25 al 2 de octubre, ayer terminaron. Y vamos a empezar entonces en la semana número 12, ¿verdad? Estamos cabalitos con las semanas. Así que semana número 12, vamos a empezar con la unidad número 4. Bueno, número 3 debería de ser, ¿verdad? Pero número 4 según el libro. Y el tema que vamos a trabajar, pues, es el tema de relaciones y funciones. Vamos a cambiar, pues, bastante. eh, los temas que veníamos trabajando, ¿verdad? Que estábamos trabajando con números enteros. Ahorita damos otro giro totalmente diferente, ¿verdad? Y vamos a empezar a estudiar funciones. Seguramente ustedes pues ya saben lo que es una función, han trabajado con funciones, conocen las funciones, pero aquí las vamos a trabajar desde el punto de vista de la relación que se establece entre dos conjuntos, ¿sí? Y esta definición nos va a permitir abrir nuevas definiciones muy importantes dentro de este curso, ¿verdad? Como es la teoría de grafos y muchas otras más también que se aplican pues durante toda su carrera, ¿verdad? O durante todas las aplicaciones de la ingeniería en sistemas. Entonces, tenemos relaciones y funciones, ¿verdad? Vamos a definir lo que son las relaciones, lo que son las funciones y los tipos de funciones. A partir de esto también tenemos por ahí una técnica que se llama el principio del palomar. Esta técnica, algunas bibliografías la incluyen dentro de las técnicas de conteo porque de hecho es una técnica que sirve para pues resolver problemas con ciertas características, pero pues para poder definir, digamos, esta técnica necesitamos primero pues definir lo que es una función, ¿verdad? Porque hay cierta relación por ahí. Entonces, Grimaldi, que es el libro que yo utilizo, pues propone plantear, ¿verdad? El principio del palomar en este punto, ¿sí? Aunque pareciera más bien una técnica de conteo. Entonces, eso vamos a estar trabajando para esta semana, que es la número 12. Y semana número 13 vamos a empezar con la unidad número 5, que es teoría de grafos. La teoría de grafos también nos muestra la relación o cómo se relacionan los elementos de un conjunto, pero lo vamos a ver obviamente pues en representaciones gráficas, ¿verdad? La teoría de grafos es uno de los temas más representativos de la matemática discreta. De hecho, si ustedes ponen en Google matemática discreta, lo primero que les va a aparecer por ahí son grafos, ¿sí? Porque es uno de los temas más representativos de este curso y que obviamente pues también tiene muchas aplicaciones dentro de las áreas de la ingeniería, ¿verdad? Entonces vamos a ver los grafos, sus distintas propiedades, ¿verdad? Los tipos de grafos. Y en la semana número 14, pues ya vamos a ver cómo podemos hacer recorridos dentro de los grafos, ¿sí? Luego para la semana número 15 y número 16 vamos a estar trabajando árboles.
Árboles es parte también de la teoría de grafos, de hecho son grafos, pero que tienen algunas características pues especiales o diferentes a los grafos y el estudio de árboles o por lo menos su fundamento matemático les va a servir a ustedes también para cuando ya estén haciendo aplicaciones en estructuras de datos, ¿verdad? A la hora de programar. Y con la teoría de árboles, pues ya vamos a estar cerrando en la semana número 17. Si nos da tiempo, pues tal vez vamos a trabajar algunos algoritmos, ¿verdad? Para hacer recorridos en grafos y árboles. Si nos da tiempo, ¿verdad? Vamos a tratar de llegar por lo menos hasta ahí con el contenido. Entonces, con esto estaríamos cerrando con árboles. Ya no podemos seguir avanzando, ¿verdad? Porque ya el tiempo se hizo corto. La verdad es que el contenido de este curso es muy extenso, jóvenes, súper, súper extenso. De hecho, venimos trabajando el contenido de matemática discreta desde el curso de lógica, ¿verdad? Porque se recuerdan y se los comenté yo al principio que todo el contenido de lógica es parte del contenido de mate discreta. Entonces, imagínense, llevamos todo el año trabajando matemática discreta prácticamente. Y aún así no logramos tal vez ni terminar un 50%, ¿verdad? O tal vez sí, pero no lo completamos todo, ¿verdad? Porque sí es demasiado extenso, ¿verdad? Toda esta área de las matemáticas, ¿sí? Pero bueno, logramos abarcar pues los principales temas, digamos, ¿verdad? Y los que tal vez ustedes con los que van a tener más aplicaciones, ¿verdad? Dentro del área de la ingeniería en sistemas, que es lo que a ustedes les interesa, ¿verdad? Por ahí vimos o cada vez que planteamos un tema, yo siempre he tratado de darles pues qué aplicación tienen, ¿verdad? No solamente aprenderlo, teóricamente, sino que vean ustedes realmente qué aplicaciones tiene en sus carreras principalmente, ¿verdad? Entonces, creo pues que los temas que hemos trabajado pues son los principales, digamos, ¿verdad? Y los que más pueden servirle a ustedes como fundamentos para abrirse caminos pues en las otras áreas, ¿verdad? O en las próximas áreas que ustedes van a estar trabajando en su carrera, ¿sí? En esta semana número 17 también pues tenemos la entrega del proyecto, así que espero que ya se estén preparando. El documento del proyecto está publicado, yo se los publiqué en Canvas. El documento, ¿verdad? O sea, la asignación no está creada todavía, ni la tarea, ni nada, sino que solamente el documento le subí. Ahí está en el segundo módulo, ¿verdad? En el módulo 2. Entonces, si no han empezado a ver qué van a hacer, pues ya es momento, porque si no, no les va a dar tiempo, ¿verdad? Si necesitan meterle tiempo y cabeza porque el proyecto pues es en físico, ¿verdad? Y se entrega funcional. Entonces, por favor, necesito que ya, aunque ya algunos me mandaron un correo de que van a trabajar en pareja, pues si van a trabajar en pareja o individual, me lo vayan contando para ir haciendo los equipos o las parejas en Canvas, ¿verdad? Entonces, también traten de aprovechar los espacios en los que nos vamos a estar conectando a clase para, pues, no sé, dudas o preguntas o consultas que tengan con respecto del proyecto, ¿sí? Entonces, en esta última semana, del 6 al 10 de noviembre, ahí voy a estar recibiendo sus proyectos y las evaluaciones finales pues están programadas del 13 de noviembre al 30, ¿verdad? Como ustedes saben, son 2 semanas de evaluaciones finales y siempre tienen un día de por medio, ¿verdad? Entonces, por eso se hacen 2 semanas, ¿verdad? Para las evaluaciones finales. Entonces, estaríamos terminando el 30 de noviembre, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda respecto a la programación, jóvenes. Por mi parte, no, licenciada, gracias. Dale. Muy bien, entonces pues vamos a empezar, jóvenes, ¿verdad? El contenido, sus exámenes están en proceso, jóvenes, estoy calificando, ya he calificado varios, pero todavía no he terminado, así que pues un poco de paciencia, ahora ya por ahí les van a ir apareciendo sus notas.
Bueno, entonces me voy a cambiar, así que un momentito, por favor, me voy a cambiar de pantalla. Bueno, jóvenes, entonces el primer tema que tenemos para este último bloque del curso, según lo que vimos ahí en la programación, es el tema de relaciones y funciones. Entonces, este tema, la verdad es que es fundamental porque a partir de la definición de funciones, podemos definir algunos otros conceptos importantes, ¿verdad? Dentro de las matemáticas discretas. Entonces, les decía pues que ustedes seguramente ya saben lo que es una función o han trabajado con funciones. Así que pues vamos a definir las funciones, pero más desde el punto de vista de la relación que se establece entre dos conjuntos. Entonces, digamos que lo vamos a enfocar un poco hacia la teoría de conjuntos, ¿sí? Y esto nos va a permitir pues poder estudiar algunas propiedades que son bastante importantes y trabajar las funciones, pero desde su concepción, ¿verdad? Desde lo más elemental y desde lo más fundamental, ¿verdad? Esto nos va a permitir pues comprenderlas y trabajarlas de una mejor manera. Entonces, aquí dice relaciones y funciones, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben, pues todos los elementos, las personas, todos nosotros estamos relacionados de alguna manera con algo,
¿verdad? Ustedes tienen relaciones, tienen relación con sus familiares, con sus amistades, con sus novios o novias, ¿verdad? Tienen con la universidad también, tienen una relación. Entonces, de alguna manera, todos los entes, ¿verdad? Todas las personas, todas las cosas, estamos relacionados a otras cosas, ¿sí? Entonces, pues precisamente esto es lo que sucede a la hora de establecer pues una relación entre conjuntos o pues de una función. Entonces, para poder definir una relación, primero vamos a definir algunos conceptos importantes y el primero es que vamos a hablar acerca del producto cartesiano. ¿Sí? Antes de definir lo que es una relación, necesitamos definir el producto cartesiano. El producto cartesiano, pues, es una operación, ¿verdad? Es una operación entre conjuntos. ¿Qué operación? La operación del producto, ¿verdad? O de la multiplicación. Entonces, cuando trabajamos la teoría de conjuntos, ustedes saben que como operaciones, pues vemos la unión, la intersección, la diferencia, diferencia simétrica y demás, ¿verdad? Pero el producto cartesiano también es una operación entre conjuntos y el producto cartesiano pues establece, ¿verdad? Una relación entre dos conjuntos, ¿sí? Entonces, formalmente tenemos que para los conjuntos AB que pertenecen a un universo, el producto cartesiano de estos dos conjuntos se denota como A por B y es igual a el conjunto formado o de pares ordenados donde el primer elemento A pertenece a un conjunto A y el segundo elemento del par ordenado pertenece a un conjunto B. Entonces, a la hora de que nosotros trabajamos el producto cartesiano, vamos formando pares ordenados, donde el primer elemento corresponde al primer conjunto y el segundo elemento corresponde al segundo conjunto, ¿sí? Entonces, decimos que los elementos de A por B son pares ordenados para A, B, C, D, que pertenecen a A por B. Y tenemos que A, B es igual a C, D, si y solo si A es igual a C y B es igual a D. Entonces, ya vimos que cuando trabajamos el producto cartesiano, lo que vamos formando pues son pares ordenados, ¿sí? O son conjuntos de pares, ¿verdad? Pero aquí dice algo clave y es que los pares son ordenados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el orden es importante. Una de las propiedades de los conjuntos, si ustedes se recuerdan, es que los elementos pues no son ordenados o no se escriben ordenados. En el caso de trabajar el producto cartesiano, los pares sí son ordenados, es decir, el orden sí es relevante. Por ejemplo, no es lo mismo si yo tengo un par ordenado AB, esto no es lo mismo que B, A, ¿verdad? Entonces, un par ordenado quiere decir que el orden sí es importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo denotamos o cómo trabajamos el producto cartesiano? Veamos el siguiente ejemplo. Dice, sean el universo los números naturales del 1 al 7 y de este el subconjunto A que tiene los elementos 2, 3 y 4 y el subconjunto B que tiene 4 y 5. Entonces, tenemos por aquí abajo el producto cartesiano de A por B. Entonces, dice aquí arriba la definición que son pares ordenados, donde el primer elemento pertenece al conjunto A y el segundo al conjunto B. Entonces, para trabajar el producto cartesiano A por B, tendríamos 2,4 o 2 por 4, ¿sí? Y se forma un par ordenado. El primer elemento pertenece a A y el segundo pertenece a B, ¿verdad? Entonces tenemos A, B. Entonces tenemos 2,4, 2,5. Vamos con el siguiente elemento, 3,4, 3,5, 4,4, ¿verdad? Aquí también sucede algo importante y es que, pues, no es que se estén repitiendo los elementos, ¿sí? Porque el 4
el primer 4 pertenece al conjunto A y el segundo pertenece al conjunto B, ¿sí? Y finalmente 4,5, ¿verdad? Entonces, aquí hemos trabajado el producto cartesiano y se forman entonces todos los pares ordenados de A por B. Ahora, si nosotros hacemos B por A, como ya vimos que son pares ordenados, el resultado no va a ser el mismo, ¿verdad? Los pares ordenados van a ser diferentes, ¿verdad? Van a ser otros. Entonces, en el caso de trabajar B por A, tendríamos entonces 4,2, 4,3, 4,4, 5,2, 5,3 y 5,4, ¿sí? Entonces estamos claros de que el orden en el producto cartesiano sí es relevante, ¿verdad? Podemos trabajar también de forma binaria, ¿sí? Entonces podríamos hacer, por ejemplo, como vemos aquí, b al cuadrado o b por b, en el que tendríamos que multiplicar o hacer el producto o formar los pares ordenados de los elementos de b con los mismos elementos de b, ¿verdad? 4,4, 4,5, 5,4 y 5,5. Esto también se puede hacer. Y el producto cartesiano no se limita tampoco solo a dos conjuntos, sino también podemos pues trabajar el producto cartesiano con más de dos conjuntos, ¿verdad? También se puede hacer. Lo que sí es que los conjuntos de pares ordenados pues ya no son de pares o de dos elementos, sino que de tres, de cuatro, de cinco o de los elementos de los conjuntos con los que estemos trabajando, ¿sí? Entonces, pues esto es el producto cartesiano, ¿verdad? Y una vez hemos definido el producto cartesiano, pues vamos a hablar de lo que es una relación, porque a partir del producto cartesiano podemos trabajar relaciones. Así que, ¿qué es una relación? Dice para los conjuntos AB que pertenecen al universo, cualquier subconjunto de A por B que satisface una regla que los relaciona es una relación de A en B. Entonces, subrayemos los puntos importantes. Dice que una relación es cualquier subconjunto del producto cartesiano de A por B y que satisface una regla. A eso le vamos a llamar una relación de A en B. Si el subconjunto proviene del producto cartesiano de A por A, entonces vamos a decir que es una relación binaria en A. Entonces, para el caso de las relaciones, pues nos ha quedado claro que es cualquier subconjunto que proviene del producto cartesiano, pero con la condición de que se satisface una regla, ¿sí? Veamos entonces los ejemplos. Tenemos los mismos subconjuntos del ejemplo anterior, el universo con los números naturales del 1 al 7, los subconjuntos A y B, ¿verdad? A que tiene 2, 3 y 4 y B que tiene 4 y 5. Por aquí vemos dos subconjuntos. El primero tiene dos pares ordenados, 2,4 y 2,5. Estos pares ordenados pertenecen a todo el producto cartesiano de A por B. Podemos verlo aquí, ¿verdad? 2,4 y 2,5, ¿sí? Pero este subconjunto está dado por alguna regla. ¿Cuál es esa regla? Pues podría ser, por ejemplo, que el elemento de X sea menor o el elemento del primer conjunto sea menor al del segundo conjunto. Podría ser. En el caso del segundo, 2,4, 3,4 o 4,5 también podría ser esa regla que satisface, ¿verdad? Para estos pares ordenados, tal y como lo vemos aquí abajo. Entonces, ¿cómo denotamos o cómo escribimos nosotros una relación? Con A igual al universo, que son los enteros positivos, podemos definir una relación binaria en R en el conjunto A como R es igual a los pares ordenados, tal que X es menor a Y. Entonces, aquí hay un pequeño error de sintaxis, porque me hizo falta ahí
colocar unos paréntesis. Pero bueno, entonces, ¿cómo vamos a escribir una relación? Vamos a decir que una relación es R, el subconjunto. Ay, un momento. R es igual al subconjunto de pares ordenados X y Y o B, A, como quieran, tal que los elementos del primer conjunto sean menores a los elementos del segundo conjunto. ¿Sí? Entonces, de hecho, esta regla o esta condición se satisface para estos dos subconjuntos. Si ustedes se dan cuenta, el primer elemento para todos los pares ordenados es menor que el segundo, ¿verdad? Igual aquí. El primero es menor que el segundo. Entonces, esta regla o estos subconjuntos de pares ordenados satisfacen esta regla. Entonces, podríamos decir que esto, pues sí, es una relación, ¿verdad? Entonces, retomando o recapitulando, quedamos que el producto cartesiano son todos los pares ordenados de A por B y en el caso de una relación, eso es un subconjunto de esos pares ordenados, pero que establecen una relación, ¿sí? O que satisfacen una regla, ¿sí? Que satisfacen una regla. Entonces, ¿ha quedado claro, jóvenes, la diferencia entre producto cartesiano y relación? Levanten ahí sus manos, por favor. Muy bien, bájenlas ya, gracias. Bien, entonces veamos por aquí otro ejemplo. Dice el ejemplo número 1, dados los conjuntos A igual a 2,3, B igual a 1,4,5, determine todos los pares ordenados que satisfagan la relación R igual a X, Y, tal que X más Y es igual a 7. Entonces, aquí ya nos están dando la regla, ¿verdad? Que va a establecer o que va a formar este subconjunto R. Entonces, como ya vimos que una relación pues viene de el conjunto del producto cartesiano, entonces primero vamos a determinar pues cuál es todo el producto cartesiano de A por B, ¿sí? Entonces tenemos aquí que son todos los pares ordenados, 2,1, 2,4, 2,5, 3,1, 3,4, 3,5. ¿Sí? Ahí está. Este es todo mi producto cartesiano. Ahora, la relación, el subconjunto R, va a estar dado entonces, según lo que dice aquí, por todos los pares ordenados X y Y, tal que la suma de ambos elementos sea igual a 7. Entonces, vayamos viendo qué pares ordenados del producto cartesiano cumplen esta condición. Dice igual a 7. 2 más 1 es 3, así que no. 2 más 4 es 6, no. 2 más 5 es 7, entonces 2 más 5 sí satisface esa regla. 2,5. Luego 3,1 no. 3,4 sí. Y finalmente 3,5 no, ¿verdad? Porque tiene que ser igual a 7. Entonces el subconjunto que se forma es de estos dos pares ordenados, 2,5 y 3,4, ¿verdad? Entonces, para representar las relaciones entre dos conjuntos, podemos hacerlo explícitamente con llaves, ¿verdad? Y en forma de conjuntos, pero también podemos representar gráficamente estas relaciones. Hay dos formas de hacerlo gráficamente. La primera es a través del plano cartesiano, ¿sí?
El plano cartesiano seguramente ya lo conocen ustedes y precisamente cartesiano viene de producto cartesiano, ¿verdad? Porque ustedes saben que en el plano cartesiano tenemos dos ejes, X y Y, ¿verdad? Que representan precisamente dos puntos, ¿verdad? Un par ordenado de puntos. Entonces, ¿cómo representamos en el plano cartesiano? Pues es bastante sencillo, ¿verdad? Vamos a tomar cada par ordenado y vamos a colocar un punto en el plano. El primero es 2,5 y aquí vamos a colocar el primer punto, ahí más o menos. Y el segundo es 3,4, ¿verdad? Entonces vamos a buscar el punto 3,4. No tengo la cuadrícula, ¿verdad? Por eso estoy colocando puntitos. Entonces, aquí está. Sí, ahí están los dos puntos. Y aquí podríamos trazar una recta, ¿verdad? Para representar entonces esta relación, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo representarlo en el plano cartesiano? ¿Verdad? Simplemente ubicando los dos puntos correspondientes a los dos pares ordenados. ¿Qué manda? ¿Quién levantó la mano? Disculpe, licenciada, es que se me activó. Ok. Bien. Entonces, esta es una forma de representar gráficamente. De hecho, cuando trabajamos funciones en el plano cartesiano es donde graficamos, ¿verdad? Cuando tenemos funciones cuadráticas, lineales, ¿verdad? Entonces, es en el plano cartesiano donde representamos gráficamente. Pero cuando estamos evaluando realmente la relación entre los elementos de dos conjuntos o de ambos conjuntos, hay otra forma de representarlo gráficamente y es a través de diagramas sagitales. Los diagramas sagitales son muy parecidos a los diagramas de Venn. Daniel. Disculpe, puede regresar a la diapositiva anterior. Solo a tomar captura así rápido. Gracias. Muy bien. Entonces les decía yo que otra forma de representar gráficamente son los diagramas sagitales y son muy parecidos a los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn sabemos que son redondos, ¿verdad? Y que van intersectados. ¿Y qué más tienen los diagramas de Venn? Pues que los elementos no se colocan ordenados, ¿verdad? O no es necesario colocarlos ordenados. En cambio, con los diagramas sagitales sí hay ciertas características, ¿verdad? Pero estos diagramas son específicamente para representar relaciones entre conjuntos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la forma de los diagramas sagitales pues son ovaladas, ¿verdad? No son redondas. Esa es la primera. La segunda es que los elementos sí se colocan ordenados de forma vertical y un elemento más que tenemos en los diagramas sagitales es que con flechas eh, vamos a unir, digamos, o vamos a representar, ¿verdad? La relación que existe entre ambos conjuntos. Entonces, dice por aquí que los diagramas sagitales consisten en ilustraciones que permiten representar las relaciones entre los elementos de dos conjuntos, identificando los siguientes elementos. El primero es que los conjuntos se representan con círculos u óvalos. Aquí dice círculos, pero la verdad es que son óvalos. La relación entre elementos se representan con líneas o flechas, ¿verdad? Esa es otra característica que los diferencian de los diagramas de Venn, ¿verdad? Los diagramas de Venn están intersectados, aquí no, están separados y la relación se representa con flechas. Entonces, con el ejercicio anterior con el que estuvimos trabajando, pues, ¿cómo sería su representación con un diagrama sagital? Vimos que, eh, bueno, primero tenemos que ubicar los elementos de cada conjunto. En el caso del conjunto A, los elementos son 2,3. Entonces, en este caso, los elementos se colocan de forma vertical en el centro y se colocan de forma ordenada, ¿verdad? No revueltos. En el caso del conjunto B,
los elementos son 1, 4 y 5, ¿sí? Ahí están nuestros dos conjuntos. Ahora, la relación entre estos dos que satisface esta regla, dijimos que son los pares 2,5 y 3,4. Entonces, para representar esa relación entre ambos conjuntos, pues 2,5, hacemos una flecha, ahí más o menos, 2,5 y 3,4, ¿sí? Y ahí está, ¿verdad? Esta es la forma de representarlo gráficamente. Veamos un segundo ejemplo. Dice, dado los conjuntos A 2,3 y B igual a 1,4,5, determine todos los pares ordenados que satisfagan la relación R de pares ordenados X, Y, tal que X es menor a Y. Entonces, aquí cambia la regla, ¿verdad? Es el mismo, son los mismos conjuntos, pero la regla aquí es otra. Entonces, ¿cómo quedaría este subconjunto R? Vamos a colocar nuevamente el producto cartesiano entre A y B. Y según lo que vimos, aquí es 2,1, 2,4 y 2,5. Y tenemos también 3,1. Permítame que se me desconectó el lápiz un momentito. Bueno, 3,1, 3,4 y 3,5, ¿verdad? Este es el producto cartesiano. Ahora, el subconjunto R, dos pares ordenados que satisfacen que X es menor a Y. Entonces, vamos viendo, ¿verdad? En el primero, 2 es menor a 1, no. 2 es menor a 4, sí. 2 es menor a 5, sí. 3 es menor a 1, no. 3 es menor a 4, sí. Y finalmente, 3 es menor a 5, sí. Entonces, en este caso, el subconjunto R está dado por 2,4, 2,5, 3,4 y 3,5, ¿verdad? Gráficamente, entonces, vamos a ubicar estos puntos y tenemos primero 2,4. Vamos a hacer ahí un poquito más rectecito. 2,4, 2,5, 3,4 y finalmente 3,5. Aquí no podríamos hacer una recta, ¿verdad? Pero ahí están entonces los 4 puntos, ¿verdad? Que corresponden a los 4 pares ordenados. Ahora en el diagrama sagital, ubicamos entonces los elementos de A, 2 y 3, y los elementos de B, 1, 4 y 5. Entonces, según la regla,
dice que esta relación está dada para los pares ordenados donde x es menor a y. Entonces dijimos que era 2,4, 2,5, también 3,4 y 3,5, ¿verdad? Ahí está. Bueno, y entonces, pues eso es una relación, ¿verdad, jóvenes? Podemos concluir entonces que una relación es una correspondencia, aquí está marcado y subrayado correspondencia, que existe entre dos conjuntos en la que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno o más elementos del segundo. Entonces, una relación, podemos decir entonces, por ejemplo, pues si a ustedes les gusta, digamos que ya se conocen ahí, ¿verdad? Y les gusta un chico, una chica, y les gusta, pero no hay correspondencia, no les corresponden, entonces no puede existir una relación, ¿verdad? Pero si ustedes a la chica o al chico ahí que les gusta les corresponde, entonces, ¿qué? Se establece una relación, ¿verdad? Entonces, aquí vemos pues esta analogía que precisamente nos hace ver, ¿verdad? Que para que exista una relación entre dos conjuntos debe existir correspondencia, ¿verdad? Debe haber un elemento en el conjunto B que corresponda a los elementos del conjunto A, ¿verdad? Para poder establecer una relación, ¿verdad? Entre dos conjuntos, ¿sí? Bueno, y finalmente, pues tenemos aquí otra forma también de representar las relaciones. Aquí, si ustedes se dan cuenta, en el conjunto A tenemos figuras planas, ¿verdad? Y en el conjunto B tenemos números que corresponden al número de lados de cada figura plana. Entonces, para el triángulo sabemos que tienen 3 lados, el cuadrado tiene 4, el círculo 0, el pentágono 5 y por aquí se quedó un 10, ¿verdad? Pero bueno, esto puede pasar, ¿verdad? Que un elemento en B no corresponda a alguno en A, ¿sí? Pero sigue siendo una relación. Otra forma de denotar, pues esta relación, tal y como lo vemos aquí, dice que R son los pares ordenados, X, Y, donde pues se tiene el número de lados de las figuras planas, ¿verdad? Es otra forma también de representar y escribir relaciones entre conjuntos, ¿sí? Muy bien, entonces una vez hemos comprendido qué es el producto cartesiano y hemos comprendido también lo que es una relación y cómo se establece entre dos conjuntos, pues ahora sí vamos a pasar a definir lo que son las funciones, ¿verdad? Entonces, una función, veamos lo que dice aquí. Para los conjuntos no vacíos, A y B, una función o aplicación FDA en B que se denota como FDA en B es una relación. Miren aquí, es una relación de A en B en la que cada elemento de A aparece exactamente una vez como el primer componente de un par ordenado en la relación. Entonces, aquí nos están diciendo cuál es la diferencia de una función con una relación. Si bien es cierto que una función es una relación entre dos conjuntos, aquí hay una condición para decir que es una función y es que todos los elementos del conjunto A deben aparecer exactamente una vez. Es decir, que pueden tener correspondencia solamente con un elemento en B. Si esto no se cumple o si algún elemento de A tiene más de una correspondencia en B, entonces eso no es una función, es simplemente una relación. Entonces, con frecuencia escribimos f de A es igual a B cuando el par ordenado A, B es un par ordenado en la función f. Si el par ordenado A, B pertenece a la función
B se conoce como la imagen de A mediante F, mientras que A es una preimagen de B. Entonces, a la hora de trabajar funciones, el conjunto B es imagen de A y el conjunto A es una preimagen de B, ¿sí? Y aquí con asterisco resaltado tenemos entonces lo que dijimos, ¿verdad? A cada elemento del conjunto A solamente le puede corresponder uno y solo un elemento del conjunto B. Si esto no se cumple, entonces no podemos decir que es una función, es simplemente una relación. Y siguiendo aquí con con estas definiciones, dice que para la función f de a en b es el dominio de f, perdón, a es el dominio de f y b es el codominio de f. El subconjunto de B formado por aquellos elementos que aparecen como segundas componentes de los pares ordenados de F se conoce como la imagen de F y se denota también como F de A, ya que es el conjunto de imágenes de los elementos de A mediante F. Entonces, al conjunto A es la preimagen de B y todo el conjunto B es la imagen de A. Respecto a sus elementos, los elementos del conjunto A van a ser el dominio y los elementos del conjunto B van a ser el codominio. ¿Sí? Veamos entonces, ya representado pues en una gráfica todos estos elementos. Pero antes también debemos definir algo importante. Sí, aquí está. En una función tenemos variables, ¿sí? ¿Qué es una variable? Pues una variable es un símbolo cualquiera que puede representar cualquier valor. En una función tenemos dos conjuntos, según lo que hemos visto, el conjunto A, el conjunto B o la preimagen, imagen. Pero estos conjuntos pues contienen las variables que componen una función, ¿verdad? Entonces, una variable independiente es aquella que toma valores independientemente de otros factores y que no podemos controlar de forma directa. Por eso son independientes. Pero podemos controlar su rango para efectos de estudio en un determinado comportamiento, por ejemplo, el tiempo, cuyo efecto incide sobre la variable dependiente. Entonces, en una función, la variable dependiente x corresponde al conjunto de la preimagen o los elementos del dominio, ¿verdad? Y en el caso de las variables dependientes, pues son aquellas que toman valores de acuerdo con la función o modelo matemático o la regla que establece la relación y el cambio de valores de la variable independientemente. Entonces, como dice su nombre, es dependiente. ¿De quién depende? De las variables independientes y de la regla, ¿verdad? De alguna regla que se va a establecer en la relación. Entonces, esto es importante también comprenderlo para poder trabajar las funciones. Ahora sí, vamos a ver entonces gráficamente a qué se refieren todos estos elementos. Tenemos en este diagrama sagital una relación entre dos conjuntos, ¿sí? Y según lo que vemos aquí, es una función
Ok, disculpen. Entonces estábamos diciendo que esta es una relación. Vamos a ver cuáles son sus elementos y vamos a establecer si realmente es una función o no, porque recuerden que las funciones tienen ahí ciertas propiedades, ¿verdad? Entonces puede ser que sea simplemente una relación o puede ser que sí sea una función. Entonces, según lo que vemos aquí, esta función f de x es igual a todos los x al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí en estos dos diagramas sagitales yo ya tengo algunos elementos, así que vamos a establecer la relación entre estos elementos de acuerdo a esta regla, ¿verdad? O a esta función. Entonces, dice que son todos los x al cuadrado. Entonces, vamos a tomar cada elemento del dominio del conjunto X y vamos a buscar su correspondencia en Y. Así que veamos, menos 2 elevado al cuadrado es menos 2 por menos 2, esto es 4, ¿sí? Sí hay correspondencia. Luego tenemos menos 1 elevado al cuadrado es 1, hay correspondencia. 0 elevado al cuadrado es 0, hay correspondencia. Y 1 elevado al cuadrado, hay correspondencia. 2 elevado al cuadrado, hay correspondencia. Y finalmente 3 elevado al cuadrado, hay correspondencia. Entonces, según lo que acabamos de definir, ¿esta es una función o es una relación? Es una función, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los elementos del conjunto del dominio tienen correspondencia con algún elemento del conjunto dominio o del codominio, perdón. Y esa correspondencia es solamente hacia un elemento del conjunto dominio, perdón, del codominio, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada elemento de X tiene únicamente una correspondencia en Y, ¿sí? Esa es una condición. Y la otra es que todos los elementos de X tienen correspondencia en Y. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, 3 no tuviera una correspondencia en Y? Entonces, esto deja de ser una función. Sí es una relación, pero no es una función. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, 3 tuviera correspondencia aquí con 9, pero también en 16? También deja de ser una función. Sí es una relación, pero no una función, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque si no se cumplen esas dos condiciones, entonces no podemos decir que es una función, es simplemente una relación. Pero en este caso vemos que sí, primero todos los elementos de X tienen correspondencia en Y y segundo es que todos los elementos de X tienen únicamente una correspondencia en Y. Por lo tanto, esto sí es una función. Ahora, dijimos entonces que todo el conjunto X va a ser la preimagen de y todo el conjunto Y va a ser la imagen de X, ¿sí? Ahora, respecto a sus elementos, los elementos de X pues son el dominio o el conjunto de partida y los elementos de Y van a ser el codominio o el conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en resaltado pues nuevamente lo que es una función. Ya quedamos que es una relación en donde cada elemento de un conjunto X les corresponde uno y solo un elemento de otro conjunto Y. Por aquí vemos otro elemento que es el rango. El rango es el subconjunto de los elementos de Y que sí son imagen en X. Por ejemplo, aquí en esta relación vemos que el rango es 1, 4, 0 y 9. 16 no es parte del rango porque no es imagen de ningún elemento en X. Por lo tanto, el rango únicamente son estos elementos que sí son imagen de algún elemento en X. ¿Sí?
Bien, entonces con respecto a lo que acabamos de platicar, quedamos que el dominio, pues es un conjunto de valores que toma la variable X, ¿sí? El codominio es un conjunto de valores posibles que toma la variable Y que son dependientes de X. Y el rango son los valores del codominio que son imágenes de X, ¿sí? Cuando hablamos de funciones, siempre se hace una analogía ahí a una máquina, ¿verdad? Para comprender qué es lo que hace una función. Entonces, ustedes ven aquí que hay una maquinita, ¿verdad? Ahí con sus tuercas y todo que hacen algún proceso. ¿Verdad? En este caso, el proceso es la fabricación de una pizza, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para cocinar o para hacer una pizza? Pues necesitamos ingredientes, ¿sí? Los ingredientes son cosas que nosotros pues, ya tenemos, ya están, ¿verdad? Y simplemente las tenemos que echar a la maquinita, ¿verdad? Entonces, estos ingredientes representan a las variables independientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no dependen de nada más. Son los ingredientes y ya los tenemos. Y estos ingredientes los vamos a agregar a nuestra máquina, ¿verdad? A nuestra, ¿qué sería? Así como una maquinita, ¿verdad? Lo vamos a agregar todos aquí y va la máquina que va a ser la representación de la regla o de la fórmula, ¿verdad? Va a hacer todo el trabajo aquí, ¿verdad? Y bueno, nos va a salir, ¿qué? Una pizza, ¿verdad? Ya hecha. Entonces, la pizza terminada, pues representa a las variables dependientes, ¿verdad? Los elementos de Y. Entonces son dependientes porque obviamente dependen de los ingredientes en este caso, ¿verdad? O de todas las variables que tiene X, ¿verdad? Entonces, pues más o menos así es como se puede entender lo que hace una función. Para nosotros le vamos a dar valores. Hay una fórmula que va a trabajar con esos valores y nos va a devolver valores nuevos, ¿verdad? Bien, entonces, para terminar, jóvenes, vamos a realizar este ejercicio de acuerdo a todo lo que hemos platicado. Dice, determine cuáles de las siguientes relaciones son funciones. Indique el conjunto dominio, el codominio y el rango. Entonces, tenemos dos, em, dos relaciones, sí, vamos a quedar en que son relaciones porque no sabemos todavía si son funciones. Ustedes tienen que establecer, de acuerdo a lo que hemos platicado, si son funciones o no. La primera entonces dice que es para f de x es igual a x más 1 y aquí están los elementos de x, los elementos de y, ¿verdad? Representados en estos diagramas sagitales. Entonces, ustedes tienen que hacer las relaciones entre los elementos de los dos conjuntos y establecer si son o no son funciones. Si es o no es función. Y lo mismo hará para este. ¿Sí? F de x es igual a x al cubo. Ustedes establecen ahí las relaciones entre ambos conjuntos y determinan si es o no es una función. ¿Verdad? Y tienen que indicar cuáles son los elementos del dominio, del codominio y del rango. Entonces, dudas jóvenes. Licenciada, gracias. Jeffrey. Solo para asegurarme, en este caso no sería función tanto si un valor en X aparece dos veces o también si no aparece ninguna vez, ¿verdad? Exactamente, así es. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, por favor, háganlo, jóvenes. Verá, les va a quedar ahí. No sé si lo van a subir o no, pero ustedes háganlo, por favor. Ahorita vamos a bajar un poquito la carga de ejercicios, pues porque tienen lo del proyecto, ¿verdad? Entonces, vamos a bajar un poquito ahí también, porque también así yo bajo un poco la carga
calificar, ¿verdad? Que tengo todavía muchas cosas pendientes, entonces, pero de todas maneras recuérdense que la práctica es importante, ¿verdad? Porque pues todo esto al final se evalúa y si practican, pues eso les va sirviendo ahí para estar preparados siempre al momento de sus evaluaciones, ¿verdad? Entonces, por favor, háganlo jóvenes y vamos a continuar el día jueves con este tema y también con el del principio del palomar. Entonces, si no hay dudas, preguntas, nos vamos a ir quedando por aquí. Voy a pasar a asistencia.